Muy buenos días a todas, todos, todes. A un servidor, en nombre de quienes integramos el Tribunal Electoral de Quintana Roo, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión e intercambio de información electoral denominado Taller de Análisis de Sentencias. Nos es grato compartir esta mañana con cada una y cada uno de ustedes, especialmente con las juventudes universitarias que se han sumado a este encuentro. Ustedes son agentes de cambio, fuente generadora de innovación, protagonistas y guardianes de la democracia. Muchas gracias por su asistencia. Saludo con especial afecto a quienes me acompañan en el presidio, personalidades aliadas de la democracia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por supuesto a la licenciada Adriana Luceli Canchilla Solís, directora política del Ayuntamiento de Benito Juárez, en representación de la presidenta Ana Patricia Peralta de la Peña. Por favor, extiéndale un cordial y afectuoso saludo por el acompañamiento. Muchas gracias, licenciada. Asimismo, y la más cálida bienvenida a estas tierras cálidas, bueno, hoy no tan cálidas por la llovizna que nos encontramos, pero al maestro Edgar Herrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido a Quintana Roo. Desde luego también a nuestro anfitrión el día de hoy, al licenciado Misael Manuel Martínez, director del Planetario, en representación del maestro Christopher Malpica Morales, director general del Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Extiendo mis más saludos a nuestro expositor de esta mañana, a nuestro expertise el día de hoy, que en un momento estaremos con él, escuchando su experiencia, al maestro Juan Manuel Arriola Zavala, secretario de Estudio y Cuenta, respecto a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Preodo, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi especial agradecimiento a las universidades presentes. Gracias por construir alianzas y forjar lazos a favor de la democracia participativa e incluyente, donde la voz de las juventudes se hagan escuchar y sean tomadas en cuenta. Saludo también con mucho aprecio a la maestra Ilse Berice Cosío, nuestra contralora del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias siempre por el acompañamiento, estimada amiga. Muchas gracias. Igual también presentarles a las mentes brillantes del tribunal, al parte del personal jurídico. En su momento, aquí se encuentra Mari Hernández, Elisa, Gaby, Guillermo, Eliud, Adriana, Saraí, Roseli. Muchas gracias. Ustedes son parte fundamental del activo más preciado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Como ven, muchos jóvenes, pero también las personas que se encargan de apoyarnos en la resolución son personas muy jóvenes y muy de alta valía en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias siempre. Saludo con mucho afecto a las personas que nos ven a través de los medios de comunicación virtual, a los partidos políticos, a los electorales. Con mucho afecto los saludo desde este momento. Agradezco también la presencia del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por estar presentes. Y les platico que hemos tenido la oportunidad de realizar 2 encuentros para juventudes con la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace un momento platicaba con el maestro Edgar esta gran iniciativa que en su momento tuvimos en enero. El primero fue en la ciudad de Chetumal a principios de este año, y ahora aquí en Cancún con ustedes. En ambas ocasiones contamos con las facilidades y el apoyo del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Cuando comenzamos a planear ese taller de análisis de sentencias, teníamos claro 2 cosas. La primera, la sede queríamos que fuera en la ciudad de Cancún, en el marco del Día Internacional de la Democracia, que fue el pasado 15 de septiembre. Y la segunda, impulsar esta actividad entre las juventudes de diversas universidades, reconociendo que la democracia es tanto un proceso como un objetivo, y que su plena realización requiere de la participación activa de toda la ciudadanía. El motor de la democracia es la voluntad del pueblo, sus voces, sus decisiones
y su participación, una democracia que excluye no es una democracia en absoluto. Vivimos tiempos que nos exigen nuevas formas de participación, pero también nuevas formas de entender la democracia. No basta con emitir nuestro voto, necesitamos reflexionar, debatir, exigir, rendir cuentas, vigilar los procesos públicos y participar activamente en todas y cada uno de los espacios de toma de decisiones. Por ello, la importancia de que ustedes, las juventudes, se encuentren presentes esta mañana. En este sentido, el taller de análisis de sentencias, además de ser una actividad académica, jurídica, es una herramienta para la acción democrática, una forma de comprender, analizar cómo se construye y aplican los principios electorales con justicia, equidad y legalidad. Por eso el maestro Juan Manuel Arriola Zavala, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos platicará en breve sobre una sentencia muy importante en el juicio electoral 101 del 2025 y acumulados, en la que se abordaron criterios para garantizar la equidad en la contienda de personas juzgadoras en el proceso celebrado este año. Estamos conscientes que la democracia se construye con justicia y su fortalecimiento es una tarea conjunta. Sin embargo, el reto consiste en construir canales adecuados para incentivar una cultura participativa que empodera a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político-electorales, principalmente en nuestras juventudes. Es por eso que el Tribunal Electoral de Quintana Roo nos comprometemos a seguir trabajando para promover los valores democráticos a través de la educación electoral efectiva. Recuerden que ustedes son pieza clave de la democracia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, magistrado presidente. Igualmente agradecemos la participación de directivos y comunidad estudiantil que nos acompaña a esta actividad y vamos a mencionar a las escuelas que esta mañana nos acompañan: Universidad del Sur, Universidad MAT, Universidad Hembor Campus Cancún, Universidad La Salle, Universidad Aztlán. Me permito ceder el micrófono en este momento para escuchar un mensaje de bienvenida del maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradecer a nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, al igual que de las magistradas y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral, su presencia aquí. Agradecerle, por supuesto, a nuestro amigo, el magistrado Sergio Avilés de Meneji, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que nuevamente nos abra las puertas de este bello estado de la República para poder estar aquí. Como él lo platicaba, ya a principios de año hicimos la primera actividad de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del 2025 y quedó tan buen sabor de boca que nos volvieron a abrir la puerta ahora en el municipio de Benito Juárez, aquí en Cancún, después de haber estado en Chetumal. Agradecer también la presencia de Adriana Luceli Canche Solís, representante de la presidenta municipal de Benito Juárez. Agradecer todas las facilidades para poder estar aquí, al igual que a Misael Manuel Martínez, director de este bello planetario, en donde nos abren las puertas para podernos encontrar con todas y todos ustedes. Solamente quisiera tomar unos minutos para decirles cuál es la importancia de esta actividad y por qué tiene que ver con ustedes. Los talleres de análisis de sentencia lo que permiten es traer a personas experimentadas de las ponencias, de las magistraturas, en este caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como es el caso de nuestro amigo Juan Manuel Arriola Zavala, que forma parte de la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Soto, y que son quienes proponen los proyectos de sentencia que se votan de manera posterior en los plenos, en este caso de la Sala Superior, para resolver las controversias que se van dando
en este caso en específico, que es lo que hemos hecho durante todo este año sobre la elección judicial. Porque esto tiene que ver con todas y con todos ustedes. Están siendo jóvenes de las distintas universidades que nos acompañan protagonistas de un momento sumamente importante e interesante de la historia de nuestro país. Porque como nunca antes en México, las puertas democráticas para elegir a distintos cargos con responsabilidades públicas en México está abierta. Acabamos de vivir la primera elección judicial en la historia reciente de México. ¿Qué quiere decir eso? Que además de poder votar por diputadas, diputados, senadoras, senadores, presidentas, presidentes, por diputados locales, por presidentes municipales, por los distintos cargos por los que ustedes habitualmente acuden a las urnas, ahora también pueden votar por quienes imparten justicia. Con lo cual, el protagonismo que ustedes tienen y la posibilidad de participación que ustedes tienen como electoras y electores y como candidatas y candidatos está mucho más abierta. Hoy quien estudia una licenciatura en Derecho puede aspirar a través de la decisión de la ciudadanía a ocupar el espacio de una jueza o de un juez, de una magistrada o de un magistrado. Antes esto no era posible. Y eso se puede hacer gracias a la participación que ustedes tengan al ir a votar y a las sentencias que emite el tribunal para resolver todas las dudas, para resolver todos los espacios en blanco, las controversias que surjan sobre la aplicación de esta reforma que acaba de diseñarse en 2024 y aplicarse en 2025. Entonces, esta sentencia de la que se va a hablar entre todas las sentencias de la elección judicial es importante porque fue la que generó los criterios para garantizar la equidad en la contienda de personas juzgadoras. Cómo esa elección se podía dar en condiciones democráticas, equitativas, con la posibilidad de promover el contenido de esa elección entre toda la ciudadanía. De tal suerte que la idea de esta actividad es que ustedes conozcan la que es la materia prima de todos los tribunales, que son las sentencias. Es la manera en la que los tribunales hablan, en las que los tribunales se pronuncian. Y el poderlo hacer directamente con ustedes nos permite también conocer de las dudas, conocer de los cuestionamientos, de todas aquellas cosas que les parezcan importantes sobre cómo se hace una sentencia, cómo impacta un proceso electoral en este caso y de qué manera se puede conectar con ustedes. Entonces, les invito a que aprovechen esta oportunidad, primero que nada, para conocernos a quienes integramos la familia electoral, por decirlo de alguna manera. Aquí está presente quien resuelve las controversias, quien preside el tribunal que resuelve las controversias judiciales, electorales en el estado de Quintana Roo. Estamos en representación de la Federación, donde se resuelven en última instancia. Y somos quienes nos encargamos, junto con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral, de organizar y juzgar las elecciones. Entonces, que nos conozcan, que sepan que existimos, para qué servimos, y la mejor manera de lograrlo es a través de las sentencias. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Espero que sea una actividad de provecho y que nos sigamos viendo más a menudo. Muchas gracias. Gracias. Y de esta manera agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual les pedimos esperar un momento para continuar con el taller. En breve regresamos.
Gracias a todas y todos por permanecer con nosotros. ¿Te gustaría escribir un artículo académico de reflexión u opinión en materia electoral? Es bienvenido para que lo podamos compartir a través de nuestra revista. Puedes consultar la información en www.tecro.org.mx. Continuamos con el desarrollo de nuestra actividad y asimismo les informamos a quienes nos siguen de manera virtual que sus preguntas serán atendidas posteriormente por nuestro ponente a través de su correo electrónico. Ahora le damos la bienvenida a nuestro ponente Juan Manuel Arreola Zavala, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y cuenta con una especialización judicial impartida por el Instituto de la Judicatura Federal. Ha ocupado los cargos de secretario particular en la Dirección General de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales y de asesor del secretario en la Secretaría Técnica Jurídica, ambas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 2006 a 2018 ocupó los cargos de asesor de ponencia, secretario de tesis y de secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, en noviembre de 2018, fue asesor en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Finalmente, en el 2020 fue secretario técnico de Mando Superior adscrito a la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y desde el 2024 a la fecha se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la misma ponencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, secretario, usted tiene el uso de la voz para presentar el análisis de la sentencia sub-JE 101, diagonal 2025 y sus acumulados. Bueno, pues buen día a todos ustedes, a todas ustedes. Realmente es un gusto compartir aquí esta mañana con ustedes explicando esta sentencia del juicio electoral 101 diagonal 2025 y sus acumulados. Agradezco a las instituciones convocantes, agradezco a las autoridades aquí presentes, al magistrado presidente Sergio Avilés, también a la directora jurídica del ayuntamiento, también pues a mi amigo Edgar Guerrero y también pues al director del Museo del Planetario en representación de la institución que nos está convocando en esta ocasión. Pues agradecemos a todos ustedes también pues la asistencia de cada uno de ustedes, a las personas funcionarias del tribunal local, también al personal que nos acompaña del Instituto Nacional Electoral y pues a ustedes también, a todas las personas aquí presentes, a algunos compañeros estudiantes que en su momento pues yo también participé cuando era estudiante también en acudir a conferencias o a talleres que realmente sirven de mucho para la preparación de cada uno de ustedes. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre una sentencia que es o fue muy importante para el proceso electoral que acaba de concluir a nivel federal. También pues obviamente se replicó a nivel local, que es relacionado con el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras. Como ustedes saben, fue un proceso sui generis, la primera ocasión en que se celebró este tipo de proceso electoral para elegir a las personas integrantes de los poderes judiciales. Y bueno, pues no había precedente o antecedente alguno respecto a los criterios que en su momento fueron emitidos por parte de tanto de los tribunales locales como también de la Sala Superior. Realmente fue un proceso difícil, complicado por lo novedoso, porque no había criterios. Obviamente no se podía comparar este proceso electoral extraordinario con los procesos ordinarios para elegir a
a las personas integrantes de los ayuntamientos, de los poderes ejecutivos ni legislativos, tanto a nivel federal como local. Entonces, fue un proceso importante, novedoso, que sobre la marcha se fueron analizando los criterios y aprobados por las magistraturas integrantes de cada uno de los órganos, tanto a nivel local como federal, como en la sala superior. Y bueno, en este caso, en esta sentencia del juicio electoral 101-2005, tiene relación con la impugnación de un acuerdo del INE, el acuerdo 334, que en su momento fue emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relacionado con los criterios aplicables a fin de preservar la equidad, imparcialidad y neutralidad respecto a este proceso electoral extraordinario a nivel federal. ¿Qué sucedió en este caso? El INE, al momento de analizar estos criterios, determinó 3 aspectos y bueno, pues vamos a iniciar con las diapositivas. Bueno, todo se inicia a partir del decreto de reforma del 15 de septiembre de 2024, donde pues obviamente se reforma la Constitución para establecer las reglas o reformar diversos artículos relacionados en materia de elección de personas juzgadoras. En este decreto se establecieron diversos lineamientos a fin de regular lo que fue el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal. El INE, posterior a ello, ya a partir del 23 de septiembre, pues emitió el acuerdo donde dio inicio a este proceso electoral. Como pues cuando hay un proceso electoral, pues siempre hay un acuerdo donde el INE ya establece el inicio de este proceso. Y bueno, pues respecto a este proceso del Poder Judicial, pues a partir del 23 de septiembre, pues se dio inicio a este proceso electoral extraordinario. Este acuerdo, el 334, fue aprobado el 29 de marzo ya del presente año, del 2025. Y bueno, pues como les comenté, en este acuerdo se establecieron las reglas respecto a preservar la equidad, imparcialidad y neutralidad en este proceso. Respecto a este acuerdo, ¿qué fue lo que se dijo? Vamos a ver. Bueno, en este acuerdo, el INE lo que estableció fueron 3 cuestiones fundamentalmente. A ver, el primero de ellos, y obviamente que también fue materia de impugnación, se estableció que respecto a las personas juzgadoras que estaban en funciones, se les exhortaba para pedir licencia, en su caso, para poder hacer campaña electoral, pero solamente era una exhortación, no era una obligación. El segundo tema que se analizó en este acuerdo y que se determinó es respecto a los foros de debate. En los foros de debates, el INE lo que estableció fue que fueran gratuitos y que bueno, pues tendrían que realizarse a partir de que fuera del 50% de las candidaturas en adelante. No podían ser menos del 50% de candidaturas los que puedan participar en estos foros para poder realizarse. Y el tercer punto, que fue el más controvertido y es parte de la materia de lo que vamos a analizar, es precisamente que se restringió la difusión y promoción del proceso electoral a los entes públicos, a personas servidoras y obviamente a los partidos políticos, porque pues, no tenían, por disposición legal, no tienen la posibilidad de participar en este proceso. Entonces se dejó la facultad exclusiva al Instituto Nacional Electoral
para la promoción y difusión de este proceso electoral extraordinario, para ejecutar actividades tendientes a la promoción del voto y la participación ciudadana. Entonces es una facultad exclusiva que el INE determinó que solamente esta institución podría hacer la difusión y promoción. ¿Qué fue lo que sucedió? Se interpusieron 51 medios de impugnación. 51 medios de impugnación para impugnar parte de este acuerdo del 334 por diversas instituciones públicas, pues entre ellos pues estaba el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República, diversas gubernaturas. También promovieron estos medios de impugnación personas candidatas, personas servidoras públicas. ¿Y qué es lo que se argumentaba esencialmente en estas impugnaciones? Precisamente que se hacía una interpretación restrictiva del artículo 506 de la LEGIPE y de la propia normativa constitucional, porque no permitían difundir o hacer la promoción del voto y de la participación ciudadana respecto a este proceso electoral, y que no existía disposición alguna o disposición expresa que solamente le permitía al Instituto Nacional Electoral hacer esta promoción o difusión del proceso electoral. Entonces, en sí era la impugnación esencial. Había otros aspectos también que en su momento se impugnaron dentro de estos medios impugnativos, que se argumentaba que había una vulneración al derecho del voto, al derecho al trabajo y el libre ejercicio de la profesión. También pues que se estaba afectando la participación en foros de debate. Y bueno, pues obviamente también, como les había comentado, la parte principal o la más importante de la discusión fue la restricción que en su momento el INE estableció respecto a esta difusión y promoción del voto en este proceso. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede ya dentro de la impugnación. Bueno, en el caso de lo que fue la restricción al derecho del trabajo y el libre ejercicio de la profesión, pues obviamente la Sala Superior lo desestimó, porque las partes actoras establecieron un supuesto inexacto diciendo que se les restringía la libertad de trabajo o el libre ejercicio, y sobre todo porque lo que argumentaban era que estando en funciones ellos pues no podían dejar de laborar. Entonces, bueno, las personas candidatas obviamente que pertenecían al Poder Judicial no pueden dejar de laborar. Y bueno, pues ¿qué fue lo que sucedió? Que desestimó la Sala Superior este agravio diciendo que bueno, pues no había una restricción, sino era una exhortación solamente. Es una exhortación para que pidieran licencia a las personas servidoras públicas con la finalidad de que puedan hacer campaña, pero bueno, ya estaba a criterio o a voluntad de cada una de las personas servidoras públicas. Entonces no había una restricción y bueno, pues por eso se desestimó esta parte del agravio. También se dijo que bueno, pues las candidaturas en su momento no tenían por qué utilizar parte de sus vacaciones o días de descanso para poder hacer campaña. Simplemente pues lo que decían es que ya era voluntario al arbitrio de cada una de las candidaturas realizar sus actos de campaña, pero pues ya no es que el INE los estaba restringiendo o los estaba obligando a pedir vacaciones o a pedir licencia para poder ejercer pues obviamente sus actos de campaña. Entonces se desestima esta parte de la impugnación. Y en cuanto al segundo tema también que en su momento se determinó desestimar es la participación en foros de debate. En este segundo tema, ya en la sentencia del juicio electoral 101,
Lo que se dijo por parte de Sala Superior es que las partes actoras o recurrentes lo que estaban aduciendo eran actos de especulación o actos futuros de realización incierta. ¿Por qué? Porque lo que se aducía es que podía haber favoritismo o algunas candidaturas podían participar en más foros que otras y eso podría generar inequidad entre ellas, con el argumento de que, bueno, pues algunas candidaturas tenían mayor participación o con entes académicos, con instituciones académicas, sindicatos, etcétera. Entonces, que el hecho de que fueran gratuitos, pues eso también no les permitía a todas las candidaturas participar en todos los foros, por lo tanto, pues iba a haber inequidad porque algunas candidaturas iban a participar más o iban a tener mayor difusión unas que otras, ¿no? Y también que el hecho de participar en foros de ciertas candidaturas, pues les iba a permitir tener una mayor difusión, una mayor cobertura informativa por participar en estos foros más que otras, ¿no? Entonces se desestimó porque, bueno, pues eran actos de especulación, realmente no había prueba alguna que así en su momento se determinara, que iban a tener mayor promoción o difusión, y bueno, pues era un acto futuro que pues no se sabe si realmente iba a suceder o iba a ser o se iba a realizar de esa manera. Entonces se desestima esta parte también del agravio en esta sentencia. Y bueno, pues a continuación vamos a tener el mayor punto que fue de controversia respecto a la facultad reglamentaria del INE. ¿Qué sucede en esta cuestión? A ver, lo que dijo la Sala Superior en su momento es que sí, efectivamente, el INE tenía o tiene facultades conforme al segundo transitorio del decreto del 15 de septiembre de 2024, se le dio facultades al INE para establecer acuerdos generales y bueno, pues también para establecer los lineamientos con la finalidad de regular todo lo relacionado con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Sí, se le otorgó esa facultad para poder establecer estos acuerdos y lineamientos, pero tampoco se le dio una facultad expresa para que fuera el único ente exclusivo para poder o que contara con atribuciones para realizar estas actividades tendientes a la promoción y difusión del voto y de la participación ciudadana en este proceso electoral. Y esto es muy importante, ¿por qué? A ver, al tratarse de un proceso novedoso, un proceso extraordinario, un proceso inédito, donde no participan partidos políticos, donde no hay financiamiento público, donde realmente las candidaturas que participan son ciudadanas porque no pertenecen a partidos políticos, la convocatoria que se emite en su momento por parte de los comités de evaluación, pues está dirigido a la ciudadanía en general. Entonces, como estas candidaturas, pues obviamente no reciben financiamiento público, es financiamiento privado y está restringido, porque eso es lo que vamos a hablar posteriormente. Recuerden que en los topes de gastos de campaña, para personas juzgadoras de distrito, solamente se le permitía tener un gasto de aproximadamente 200,000 pesos, un poco más, para hacer la promoción del voto, para hacer campaña, para darse a conocer frente a la ciudadanía. Igual para magistraturas de circuito, pues estableció un tope de gastos de 400,000 pesos, pero un poquito más de 413,000 pesos. Y bueno, pues no se diga para ministros, más de 2 millones, igual para integrantes de sala superior. Y de salas regionales, pues fue un poco menos. Pero bueno, hablando de jueces de distrito y magistraturas de tribunales colegiados de circuito, que fueron pues obviamente las candidaturas donde más participaron en las boletas. ¿Qué sucedía? Todos estos gastos de campaña, aparte de que estaban restringidos porque había un tope,
200,000 pesos para juzgados de distrito, 400,000 pesos para tribunales colegiados, pues obviamente para darse a conocer dentro de la demarcación territorial, para darse a conocer con la ciudadanía, para promover ese voto, esa participación ciudadana y que acudieran a votar el día de la jornada, pues se les complicaba mucho, obviamente, pues tener ese acceso para la difusión, máxime que tampoco tenían acceso a radio y televisión. La promoción y difusión que hacían las candidaturas era a través de redes, a través de foros de debate, a través de entrevistas, de mesas de participación en instituciones académicas sobre todo. Pero la difusión era limitada, realmente no tenían esa posibilidad de difundir o promover el voto pues dentro de la demarcación donde estaban participando, era muy complicado. Me imagino que a nivel local también, porque pues promoverse en toda la entidad, hablando de magistratura, pues también era muy complicado, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, los medios de comunicación masivos pues también estaban restringidos, lo que era pues la televisión, la radio, obviamente ni se diga los medios impresos, ¿no? En cuanto a periódicos, también estaba prohibido, ¿no? En internet también, medios de comunicación, no se estaba permitido, hablando de medios masivos. Entonces, al existir esta restricción en cuanto a recursos, pues bueno, la única manera de poder difundir o promover el voto y que la gente pudiera conocer más del proceso electoral, que pudieran acudir a votar el día de la jornada, pues se les permitió a diversos entes públicos hacer esta promoción, a diversas autoridades, pues al Poder Ejecutivo, a los órganos del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. También se les permitió a los soples, a las personas servidoras públicas a través de redes y a las propias candidaturas también a través de redes hacer esa difusión y promoción. Pero estamos hablando nada más de difusión y promoción. Había una restricción obviamente y esta restricción pues estaba dentro de la propia normativa, ¿no? No tenía que ir más allá de las prohibiciones que establece el artículo 41, 96 y 134 de la Constitución. Y bueno, pues también el artículo 506, pues también está esta prohibición de que esta difusión no podía ni promover ni afectar ninguna candidatura, no podía beneficiar a ninguna candidatura, solamente era una difusión genérica de acudir a votar el día de la jornada, cómo podía votar, porque recuerden que el proceso electoral fue muy complejo. Si ustedes acudían a votar, pues en las boletas existían un sinnúmero de candidaturas, eran demasiadas. Entonces la gente o las personas, los ciudadanos, pues no podían conocer a todas las candidaturas. Entonces el día de la jornada hasta teníamos duda por quién votar, ¿no? Porque no conocíamos a todas las candidaturas. Entonces un sinnúmero de candidaturas en las boletas, cómo se iba a votar, si ponían un círculo, por materia, por circuito, por distrito. Entonces era una información muy compleja para la ciudadanía, máxime que era la primera ocasión en que acudían a votar el día de la jornada. Entonces se les permitió a diversos entes difundir y promover este voto, no solamente al INE, también se les permitió a los soples, a las personas servidoras públicas y a las propias candidaturas difundir con la finalidad de que pudieran acudir las personas el día de la jornada a emitir su sufragio. Obviamente también con la finalidad de que pues, la ciudadanía se pudiera interesar en este proceso que era inédito, extraordinario y que por primera vez se acudía a votar por las candidaturas del Poder Judicial. Muy bien, entonces como les comento, estos entes solamente podían difundir o promover esta
la promoción del voto o de la participación ciudadana con fines informativos y educativos, y tendría que respetarse los principios de imparcialidad y neutralidad. Pues esta restricción está a nivel constitucional en el artículo 134, párrafos 7º y 8º. No se podía hacer promoción personalizada, no se podían utilizar recursos públicos para poder promover alguna candidatura, beneficiar alguna candidatura. Entonces, esta posibilidad de difundir tenía restricciones. No se les dio esa posibilidad, como en su momento se dijo de manera errónea, de que pues, se le estaba dando toda la oportunidad a los poderes para poder promover ciertas candidaturas. No fue así. Simplemente lo único que se permitiera la promoción y difusión de manera genérica, que acudieran a votar, que conocieran el proceso electoral, pero sin beneficiar o mencionar nombre, cargo de candidatura alguna. No se permitió, la Sala Superior no permitió que se beneficiara ninguna candidatura, no permitió que ni siquiera se nombrara alguna candidatura, que se promoviera el cargo de alguna candidatura. Entonces, este es lo que se estableció dentro de esta sentencia. Y bueno, y como les vuelvo a comentar, ¿cuáles fueron los puntos esenciales por el cual se llegó a esta conclusión por parte de la Sala Superior? Primeramente, porque se trataba de... Bueno, primero porque pues dentro de la normativa constitucional de estos artículos que les acabo de mencionar, 41, 134 y 506 de la LEGIPE, de esta normativa no se estableció una facultad exclusiva para el INE para poder hacer esta difusión o actividades de difusión con fines de promoción del voto y de participación ciudadana. Entonces, los poderes de la Unión podían coadyuvar, al igual que los OPLES y las personas servidoras públicas y las propias candidaturas para su difusión. Y bueno, pues obviamente se tendría que respetar estos principios. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Después también solamente estaban enfocados a ciertos entes, no a todos. Obviamente estaba dentro del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Poder Judicial, pues obviamente también podía hacer esta promoción, Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Y por qué se permitía la participación sobre todo de los tres poderes de la Unión? Porque ellos también participaron en su momento en el diseño, en el decreto de reformas. Recuerden que estaban los comités de evaluación. Y estos comités en su momento fueron integrados por 5 integrantes que fueron los que evaluaron a las personas candidatas a participar en la elección judicial. Entonces, se permitió que estos tres poderes participaran en su difusión porque precisamente ellos, a través de los comités de evaluación, pues participaban también en el diseño, en la integración de las listas de las personas candidatas. Entonces, obviamente, a través de estos comités, al participar, pues ellos también podían difundir y promover el voto de manera imparcial. Y bueno, pues no podían incluir propaganda personalizada, proselitista, hacer mención a partidos. Recuerden que los partidos está prohibida la participación, está prohibida la participación de los partidos al ser un proceso ciudadano en sí. Y bueno, pues no podían incluir nombres, imagen o cualquier referencia que se identificara. Y bueno, también otra restricción que se estableció para los poderes al momento de hacer esta promoción es que en la propaganda que pudieran difundir no podían establecer logotipos ni tampoco a la institución que estaba promoviendo, simplemente era una propaganda genérica. Esto con la finalidad de que no pudiera haber una promoción por parte de la institución con su logotipo diciendo, bueno, apoyen
apoyan al Poder Judicial, a la elección, o que se pudiera entender que estaban apoyando ciertas candidaturas. Entonces, la propaganda tendría que ser genérica, sin logotipos, sin mencionar a la institución que estaba difundiendo o estaba promoviendo esta elección. También los únicos que pudieran tener en su caso logotipos o el nombre de la institución, pues solamente era el INE, que estaba facultado para poder hacer esta difusión como autoridad electoral, y también los soples en su caso. ¿Por qué? Porque son las autoridades electorales encargadas de la organización de esta elección. Entonces, pues ellos tenían esa posibilidad de establecer el logotipo y el nombre de la institución. Y las personas servidoras públicas, ¿qué es lo que sucedía? También podían hacer promoción en redes, obviamente sin mencionar o perjudicar alguna candidatura. Esto fue muy controversial porque había algunas candidaturas que al momento de estar promoviendo en redes, pues obviamente ellos decían vota por mí, que todavía estaba permitido hacer esta promoción, pero no podían contratar tampoco propaganda en redes. Tenía que ser a través de sus propias redes sociales. No podían, en su momento, bueno, sí podían, pero tenían que declararlo en cuestiones de fiscalización. Si querían contratar alguna empresa para la promoción, pues obviamente tenían que declarar el costo conforme a los límites que tenían en sus gastos. Pero esta promoción pudiera ser genérica. Si es una promoción genérica de participa, acude el 1 de junio, no podía tomarse como un gasto de campaña. Ya al momento de señalar vota por mí, o aparecía la imagen de la candidatura, o aparecía algún nombre y el cargo por el cual está compitiendo, pues eso ya tenía que ver con cuestiones de gastos de campaña. Entonces, sí se tenía que hacer una diferencia en cuanto a la promoción. Si es una promoción genérica por parte de las candidaturas, pues no se podía establecer como un gasto de campaña. Ya cuando aparece la imagen o aparece el nombre del cargo, pues ya tenía que declararlo en cuestiones de fiscalización para el tope de gastos de campaña. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en esta cuestión? A ver, como ustedes saben, el proceso electoral extraordinario fue inédito. No tenía las candidaturas, fue complicada la promoción por parte de las candidaturas por el gran número que existía. Esto también nos llevó a analizar un caso en sala superior respecto a la distribución de los tiempos de radio y televisión. Tuvimos un caso, el recurso apelación 32 del 2025, donde el INE, se analizó un acuerdo del INE donde estableció que en los tiempos del Estado son 48 minutos. Tratándose del proceso judicial extraordinario, el INE absorbía todo el tiempo del Estado para la promoción y difusión del voto y de la participación ciudadana en este proceso electoral. 48 minutos diarios era lo que estableciendo el INE, de que pues ellos tenían el control absoluto de estos tiempos del Estado para promover el voto y la participación ciudadana. ¿Qué sucedió? Los partidos políticos impugnaron esta decisión del INE porque durante el transcurso del proceso electoral extraordinario, y esto seguramente va a suceder en 2027, porque afortunadamente lo que fue este año solamente hubo 2 elecciones locales, pero no quiero ver ahora que sea el 2027, va a ser muy complicada la elección, porque va a haber concurrencia de elecciones ordinarias prácticamente en todas las entidades federativas y a nivel del Poder Judicial. Entonces, va a ser muy complicada la elección del 2027 porque se van a concurrir a este tipo de elecciones. Entonces, creo que sí, es un momento de advertir esta situación y que pueda reflexionarse más sobre la reforma judicial
Obviamente son áreas de oportunidades para poder modificar. Al ser el primer proceso, surgieron muchas dudas, hay lagunas, hay interpretaciones, pero todo está sujeto a modificación. Son áreas de oportunidad para poder ir mejorando esta reforma para la elección de personas juzgadoras. Pero ¿qué es lo que sucede con estos tiempos de radio y televisión? El INE determina que como no había posibilidad por parte de las candidaturas, no participaban partidos, no había financiamiento público, entonces no podían promoverse a nivel nacional lo que era el proceso electoral extraordinario. Entonces, absorbe estos 48 minutos de tiempos del Estado, pero lo que no advirtió el INE es que había elecciones locales en Durango y en Veracruz. Entonces, los partidos políticos se impugnan diciendo, oye, me estás quitando tiempo a mí como partido político para poder promover mis candidaturas a nivel de ayuntamientos, mis candidaturas de partidos políticos. Entonces, si tú me quitas ese tiempo que tengo derecho, tiempo de campaña, entonces me vas a perjudicar a mí porque no voy a dar a conocer a mis candidaturas frente a la ciudadanía. Porque si bien vas a promover la elección del Poder Judicial, pero vas a dejar de lado la promoción de elecciones ordinarias de partidos políticos. Entonces, la Sala Superior determinó darle la razón a estos partidos porque efectivamente no tenía la posibilidad de adjudicarse estos 48 minutos para promover la elección. Entonces, ¿qué fue lo que se determinó? Que 24 minutos de cuando solamente en aquellas entidades donde iba a haber elecciones del Poder Judicial Federal, porque no en todas las entidades hubo elecciones a nivel local. Si bien no recuerdo, solamente fueron en 17 entidades donde hubo renovación de diversos integrantes a nivel local del Poder Judicial. En las demás entidades no se reformó la legislación a nivel local, pero la elección se celebrará en 2027 para renovarse la totalidad de los cargos a nivel judicial, en el Poder Judicial. Entonces, no en todas las entidades hubo elecciones concurrentes tanto de Poder Judicial como de elecciones ordinarias de partidos políticos. Entonces, solamente y tampoco a nivel local, ¿no? Elecciones a nivel local del Poder Judicial. Entonces, lo que determinó el INE en este acuerdo es si solamente se va a celebrar o se va a promover el voto y la participación ciudadana a nivel federal, en estas entidades donde no hubo ni renovación de integrantes del Poder Judicial local, ni hubo elecciones ordinarias, solamente tienen derecho a determinar 24 minutos para la promoción del voto a nivel federal y los otros 24 se lo tienes que ceder al Estado a otras instituciones para los fines que correspondan. Esos 24 minutos restantes ya le corresponde a otros entes del Estado pues promover o difundir la comunicación social a nivel federal que no tenga que ver con la difusión de la elección del Poder Judicial. Pero 24 minutos el INE sí tenía derecho a conservarlos para poder difundir a nivel nacional la promoción del voto en esta elección del Poder Judicial. En aquellas entidades donde había elecciones concurrentes tanto a nivel local como a nivel federal del Poder Judicial y no había elecciones ordinarias, esos 24 minutos, también se determinó que 24 minutos fueran destinados a otros entes que no fuera el INE y ya le correspondía a esos entes difundir la comunicación social conforme a su atribución, pero 24 minutos tenía derecho el INE para poder difundir la promoción del voto, pero también le cedía la mitad a los órganos locales. Tenían que referirse tanto a elecciones a nivel federal como a elecciones a nivel local. 24 minutos diarios. Y respecto a aquellas elecciones, más bien aquellas entidades donde había elecciones a nivel federal, a nivel local del Poder Judicial, pero también tenían elecciones ordinarias, como fue en el caso de Durango y Veracruz, lo que se determinó en ese momento fue precisamente de esos 24 minutos que tenían derecho, tenían que destinar solamente 7 minutos en etapa de campaña a lo que era la promoción del Poder Judicial
y el resto de esos 24 minutos tenían que cederse a los partidos políticos para hacer la promoción de sus candidaturas a los ayuntamientos. Entonces, imagínense que solamente para difundir esta promoción se tenían 7 minutos exclusivamente para el Poder Judicial. Muy poco desde mi punto de vista, pero bueno, realmente sí se tiene que analizar o reflexionar sobre esta cuestión, sobre todo porque son muchas candidaturas, es un sinnúmero de candidaturas, y la promoción también se determinó en esta sentencia del recurso de apelación 32, que tendría que ser de manera muy genérica. Era imposible hacer la promoción a nivel individual por cada candidatura. Entonces no podía tampoco, o es imposible hacer una promoción por una candidatura en lo individual. Prácticamente pues son muchísimas candidaturas, eran 800 cargos y eran un sinfín de candidaturas. Por lo menos más de 1000 candidaturas promoverse en tiempos en radio y televisión era imposible. Entonces se hizo de manera muy genérica esta promoción o difusión para que la gente pudiera acudir. ¿Qué es lo que los puntos a debate en esta sentencia que en su momento se analizó por parte de Sala Superior? Porque fue una sentencia también que salió por mayoría de 3-2 votos. ¿Qué fue lo que se debatió? ¿Cuáles fueron los puntos? Bueno, las magistraturas de la minoría consideraron que sí había una atribución o una facultad expresa para el INE para hacer esta difusión y promoción del voto. Y la mayoría determinó que no tenía esta atribución exclusiva, ¿no? Porque haciendo una interpretación, bueno, de estos artículos del 41, 506, 509 y 510 de la LEGIPE, pues obviamente esto permitía a diversos entes, a personas servidoras, a los OPLES y a las propias candidaturas hacer esta promoción. Y obviamente, pues como les comento, sí fue muy enfática la Sala Superior en hacer esta restricción de que debían ajustarse a los artículos, a las restricciones del artículo 134, ¿no? De no transgredir los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, sobre todo en el uso de recursos públicos. Entonces no se dio ninguna posibilidad a los entes para poder promover a candidatura alguna, simplemente era una promoción genérica que en su momento pues así se determinó y así tenía que ser. En caso de que hubiera sido distinto, pues obviamente se puedan haber interpuesto los procedimientos sancionadores y bueno, pues establecer las medidas necesarias para evitar esta transgresión a los principios, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los lineamientos aprobados en su momento en esta sentencia? ¿Cuáles fueron las directrices, como les comento? Porque no fue una sentencia donde se le dio la más amplia facultad a los poderes para poder promover candidaturas, no. ¿Cuáles fueron las directrices que se estimaron en su momento? Bueno, obviamente la propaganda en spots o internet no debe señalar el poder u órgano que la difunda, por lo que no puede incluir nombres, logotipos o colores de la autoridad y deberán informar al INE lo que corresponde a cada ente. Como les dije, solamente el INE y los OPLES tenían la posibilidad de establecer el nombre o logo de la institución que estaba promoviendo. Como segundo punto, las personas funcionarias públicas que sean candidatas a cargos judiciales no podrían participar en la propaganda institucional que se difundiera. Esto es, la propaganda que los entes pudieran difundir a través de redes o en radio y televisión, en ningún momento podían participar alguna persona candidata a los cargos que estaban conteniendo, obviamente. También
las personas, esto es muy importante, las personas servidores públicas podrían promover la elección judicial en su respectivo ámbito. Y esto generaba alguna confusión porque lo que se estableció es, en su respectivo ámbito, las personas legisladoras federales y estatales podrían hacerlo en cualquier otro medio. ¿Y qué se entendería como cualquier otro medio? Siempre y cuando se apegaran al referido punto anterior, o sea, que no puedan participar en la propaganda institucional. En su caso, se estableció esta confusión porque las personas legisladoras existió esa confusión de si en sus redes propias, en sus redes personales, podrían promover la elección, que fue lo que sucedió, de manera genérica, o a través de las redes institucionales, que bueno, algunas personas legisladoras tienen redes a través de los órganos donde están participando, donde pertenecen. Entonces, ¿qué se entendía por cualquier otro medio? Obviamente las personas legisladoras podían promoverlo a través de sus redes personales, pero siempre y cuando no promovieran y tenían las mismas restricciones que los propios entes públicos. No podía haber propaganda personalizada, no podían nombrar cargo, nombre de candidatura alguna. Y entonces también tenían esas restricciones. Podían promoverlo a nivel general, a través de sus redes, a través de internet. Tampoco podían utilizar radio y televisión las personas legisladoras, porque también tenían esta restricción. Solamente los entes públicos como institución, como Presidencia de la República, como el Senado, como Cámara de Diputados, pero como institución podían utilizar propaganda institucional en radio y televisión para promover esta difusión de la promoción del voto y participación ciudadana del proceso judicial. Pero las personas legisladoras solamente eran en redes o en internet, no pueden utilizar radio y televisión para poder promover esta difusión del voto en el Poder Judicial. Y bueno, también dentro de estas directrices, lo que se dijo también fue que también lo que se dijo es que las personas, o más bien esta difusión que se puede haber dado de la promoción del voto, también tenía que evitarse los recursos públicos. No podía promover ninguna persona funcionaria pública utilizar recursos públicos. ¿Y a qué me refiero con utilizar recursos públicos? Propaganda institucional, utilización de vehículos oficiales, acudir a instituciones públicas a promover alguna candidatura. Hubo ciertos procedimientos sancionatorios, denuncias, donde se decía que diversos servidores públicos estaban promoviendo candidaturas. La mayoría de ellos pues no se acreditó con prueba alguna que así fuera. Solamente recuerdo de algún procedimiento sancionador donde precisamente un magistrado presidente de un tribunal superior de justicia estaba promoviendo a una subalterna, a una persona que trabajaba en su ponencia a través de su red personal. Y pues se le sancionó a esta persona con una amonestación. Bueno, más bien, no se le puede sancionar, más bien se dio vista al órgano correspondiente para que se investigara esta conducta por haber promovido en redes ya directamente con cargo, nombre a una subalterna, a una persona que trabajaba en su ponencia, que estaba participando para un cargo de elección del Poder Judicial. Entonces, fueron pocos los procedimientos sancionadores que se declararon fundados. La mayoría de las personas funcionarias cumplieron con esta restricción que se estableció en este acuerdo del 334 y que obviamente la Sala Superior estableció estas directrices.
pero sí, efectivamente, las personas funcionarias públicas tienen restricciones para poder promover candidatura alguna. Y esto pues obviamente tiene esa finalidad de garantizar la equidad y la imparcialidad en la elección. Ahora, también otro tema importante que se pudiera establecer es que en los foros de debate, porque pues eso también tiene que ver mucho con la cuestión de cómo podemos promover la elección judicial, porque bueno, como les comento, es muy complicado, no hay recursos, o sea, no hay financiamiento, son un gran número de candidaturas, entonces realmente promover o difundir la promoción del voto es muy complicado, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? A ver, las universidades, sindicatos gremiales, organizaciones de abogados, contadores, organizaciones civiles, pueden participar en foros para la difusión y promoción del voto. Estos foros pues obviamente tienen que ser organizados de manera gratuita y tienen que ser invitados a la mayor parte de las candidaturas, más del 50% para poder celebrarse. Entonces no hay una restricción tampoco para universidades, sindicatos, organizaciones de abogados, contadores, organizaciones civiles de defensa de derechos de las mujeres o de personas indígenas para poder organizar foros o algún encuentro entre las personas candidatas, pero tienen que ser obviamente con más del 50% de las candidaturas que están participando dentro del distrito o dentro del ámbito territorial donde están participando. También lo que dijo la Sala Superior es que en estos encuentros, bueno, se tendría que definir qué se entiende por foros de debate, si solamente eran foros de debate o bueno, qué se entendía también por estos encuentros o foros de debate. Entonces, había diversas figuras. Lo que pasa es que el INE equiparó solamente foros de debate y entonces prohibió entrevistas, prohibió mesas de diálogo, en su momento prohibió estos encuentros entre los asistentes. Entonces, ¿qué es lo que hubo otra sentencia en el juicio electoral 162-2025 donde ya se estableció esta distinción de qué se entiende por foros de debate, si solamente eran foros de debate o podían entenderse como otra forma de organización de eventos para poder acudir las candidaturas a promover el voto o esta participación ciudadana y obviamente pues a la vez también participar con sus ideas o con sus propuestas cada una de las candidaturas. Bueno, y obviamente aquí ya se hizo la distinción entre lo que fue foros de debate, mesas de diálogo y encuentros. ¿Y qué es lo que se dijo? A ver, en esta sentencia, obviamente es otra sentencia porque estábamos hablando de diversas sentencias que tienen relación con la difusión y la promoción del voto. Esto solamente fue la cuestión de la equidad, imparcialidad y neutralidad en esta sentencia del JE 101, pero así fueron, conforme fue avanzando el proceso, surgieron más dudas, más interpretaciones respecto a las figuras de la promoción y difusión del voto y de las propuestas de campaña de cada una de las candidaturas. Bueno, en esta sentencia del 162-2025 del juicio electoral 162-2025, ¿qué fue lo que dijo en su momento la Sala Superior respecto a este acuerdo del INE? Lo revocó con la finalidad de que se pueda distinguir diversas figuras para la promoción del voto. Y bueno, se dijo, foros de debate son los que buscan la confrontación de las candidaturas, que exista una pugna argumentativa con el objetivo principal de fomentar las ideas, argumentos y perspectivas sobre un tema en específico. Se hace la distinción y las mesas de diálogo tienen por objeto generar acuerdos, exposición de puntos de vista sobre una o varias temáticas. Y bueno, obviamente no se puede equipararse mesas de diálogo con foros de debate. ¿Por qué? Porque en estas mesas de diálogo lo que se buscaba es dar a conocer fortalezas y debilidades
de las candidaturas, ¿no? Y oportunidades de mejora e identificación de posibles riesgos. Y los encuentros es donde ya es un espacio donde interactúan ya diversos asistentes que interactúan entre sí. O sea, las candidaturas pueden participar directamente entre una y otra y exponer sus puntos de vista y tener un debate entre ellos para poder dar a conocer sus propuestas y a la vez criticar las propuestas de otras candidaturas. Entonces, estos encuentros, pues era este espacio que pudiera generarse entre diversas personas asistentes candidaturas que interactúan entre sí. Y bueno, pues obviamente era una cuestión más informal y flexible. ¿Por qué? Porque se pueden hablar de distintos temas, no solamente de un tema en específico. Entonces también estaban permitidos estos encuentros, también estaban permitidas las entrevistas por parte de pues, de alguna organización académica, pudiera participar en alguna entrevista con algún expositor, en fin. Se establecieron diversos métodos para poder difundir y promover el voto y las propuestas de campaña. Entonces no solamente eran foros de debate, también estaban los encuentros, estaban las entrevistas que estaban permitidas. Obviamente pues había una restricción de que no pudiera pagarse por parte de la candidatura para tener estas entrevistas, para poder tener estos encuentros, para poder tener pues estas mesas de diálogo. Entonces pues era una tipo de invitación que se puede hacer por parte de alguna organización académica, una organización profesionista, para que pudiera acudir y hablar sobre el proceso judicial, hablar sobre sus propuestas, sobre precisamente las propuestas de campaña y promover el voto, que en sí la ciudadanía pudiera pudiera conocer estas propuestas y pudiera conocer a la candidata o candidato respectivo. Como reflexión final, ¿qué es lo que pudiera señalar? A ver, me parece que sí se tiene que modificar la normativa. Creo que nos hemos dado cuenta que al ser el primer proceso, es un proceso inédito, novedoso, extraordinario, hay muchas lagunas en la ley. No todo se puede regular. Realmente, como todo proceso novedoso, pues siempre hay una oportunidad de mejorar, hay una oportunidad de modificar la norma. Hay muchas restricciones. Yo creo que las restricciones más importantes es a nivel de financiamiento. Las personas candidatas tienen un financiamiento privado, de su propia bolsa promueven sus candidaturas. Hay un tope de gastos importante que se maneja, pues esto con la finalidad de que no pueda haber dinero ilícito en las campañas, tal y como se establece a nivel de partidos políticos, a nivel de elecciones ordinarias, de candidaturas independientes para un cargo de elección popular. Entonces hay restricciones. Parece que se tiene que analizar lo de la cuestión del tope de gastos de campaña, se tiene que analizar también el número de candidaturas que puedan promoverse, el número de candidaturas que puedan aparecer en las listas, porque son muchísimas candidaturas y eso no permite que haya una gran difusión tanto de las personas candidatas como de sus propuestas de campaña. Es imposible que la ciudadanía pueda conocer cuáles son las propuestas de campaña de cada candidata o candidato. Es más, es imposible que puedan conocer de toda la lista de las candidaturas que aparecen en la boleta electoral. La mayor parte la ciudadanía no los conoce, realmente no saben quiénes son. Entonces, todo esto es derivado pues, de la falta de recursos, de la falta de difundir esta promoción del voto, las propuestas de campaña y sobre todo la participación ciudadana. Creo que para mejorar la asistencia, para mejorar la participación de la ciudadanía de este primer proceso electoral, porque bueno, pues acudió un porcentaje no tan alto,
pero tengo la esperanza y seguridad de que va a mejorar, siempre y cuando pues haya una mejor difusión, haya una mayor difusión de este proceso electoral y sobre todo de las propuestas de campaña, que la ciudadanía pueda conocer quiénes son sus candidatos, quiénes son las candidatas a estos cargos de elección del Poder Judicial, quiénes van a ser sus juzgadores, quiénes van a ser las personas que van a juzgar, qué propuestas tiene cada una. Y bueno, pues también esto tiene que también pasar por los comités de evaluación. Me parece que los comités de evaluación tienen que establecer una lista con candidaturas más específicas, porque realmente tener tantas candidaturas es muy difícil para la ciudadanía, y sobre todo porque en 2027, si todo continúa como hasta la fecha, va a haber elecciones concurrentes. Entonces, imagínense qué tiempo se va a llevar la ciudadanía para votar, tanto por personas a los cargos del Poder Judicial como para elecciones ordinarias, gubernaturas, congresos y ayuntamientos. Y bueno, no se diga a nivel federal con la Cámara de Diputados. Entonces, va a haber muchísimas opciones de votación, va a haber varias boletas y la gente se puede confundir, la gente pues posiblemente se disincentive para poder acudir, no le va a generar tanto interés de poder acudir al ver tantas boletas. Y de por sí para el Poder Judicial en esta última elección el tiempo estimado de votación aproximadamente era 10 minutos por tantas candidaturas que aparecían en las boletas, y también lo que generó que la gente se tardara en votar es que pues no conocían mucho lo de las propuestas de campaña ni a sus candidatos. Entonces acudían y bueno, pues había mucha confusión de cómo votar en su momento, por quién votar. Entonces, me parece que sí tiene que modificar un poco lo de la difusión, lo de la promoción, y sobre todo en 2027 debe haber una distinción entre promover la votación y la participación ciudadana para personas del Poder Judicial como las elecciones ordinarias, para que no se vaya a confundir por parte de la ciudadanía que votar por personas a cargos judiciales sea igual que votar por personas candidatas a ayuntamientos, a diputados o hasta la propia gobernatura, ni diputados federales. Sí se tiene que hacer la distinción. Una cosa son partidos políticos, candidatos de partidos políticos, y otra cuestión es personas ciudadanas que que son candidatas a integrar cargos del Poder Judicial. Creo que sí se tiene que hacer esa distinción para 2027. La promoción debe ser muy estricta, la difusión debe ser muy estricta, porque sí puede llegar a crear confusión en 2027 cómo se puede votar el día de la jornada electoral por parte de la ciudadanía. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo, y bueno, entraríamos a una etapa de preguntas y respuestas. Gracias. Sí. Agradecemos a nuestro ponente por el análisis de esta importante sentencia y a continuación abriremos un espacio para preguntas y respuestas por parte del público dirigidas al secretario. Tomaremos un bloque de 3 participaciones y daremos tiempo para que el secretario pueda atender sus respuestas. Si alguien desea participar con alguna pregunta, por favor levante la mano y se le acercará el micrófono. Les pido por favor mencionar su nombre y pregunta. Gracias, buenos días. Mi nombre es Mauricio Nieto, bienvenido. La pregunta es acerca del próximo proceso electoral. Como usted bien lo ha dicho, hay bastantes retos, pero desde mi punto de vista, el Tribunal, la Sala Superior,
quedó corta en el criterio del famoso acordeón. Y lo estamos viendo en base a sus razonamientos y al criterio que les acaba de presentar. ¿Por qué? Porque no se tenían los medios adecuados, los participantes a esta elección, para lograr un conocimiento, o la población tuviera un conocimiento de las figuras que estaban dentro de cada pleno. Dos, el número de tiempo, como usted dijo, que se tardaba la gente para poder votar. Y por último, me llamó mucho la atención el procedimiento sancionador que usted comentó de esta persona que trabajaba en el tribunal y estaba promoviendo a un subalterno. Entonces, todas estas áreas, estas fortalezas que usted declaró como fortalezas, oportunidades ya por mejorar, creo que es algo que tiene como tarea pendiente el legislador. Y el legislador debe de cubrir todas estas áreas de oportunidades como autoridad que ustedes ahorita están detectando. Pero sí, el parteaguas va a ser el 2027, ¿por qué? Porque si bien los OPLES y el mismo INE, al hacer los conteos al momento de la elección, al siguiente día o a los 2 días, como marca la normatividad, hacer los reporteos, va a tardar bastante tiempo en darse una certeza jurídica a todos los involucrados. Creo que aquí el área de oportunidad por parte de la autoridad es muy grande, y en el sentido de tener una certeza nosotros como ciudadanos de que la autoridad a nivel local o a nivel federal pueda otorgarnos a nosotros como ciudadanos lineamientos claros para poder decidir qué juzgador queremos. Es cuando. Sí, efectivamente, a ver, como usted bien sabe, bueno, nosotros nos tenemos que ajustar a lo que determina el INE y revisar los puntos concretos de impugnación. A ver, la normativa para este proceso electoral extraordinario sí es una normativa que tiene muchas lagunas. Es una normativa que posiblemente necesita mejorar. A nosotros, bueno, en el Tribunal Electoral, sí nos costó mucho trabajo establecer estos criterios de interpretación, sobre todo porque, por ejemplo, hablando de que la gente o las personas, los ciudadanos, tenían problemas para poder identificar las candidaturas, propuestas de campaña. Ahora, hablando de los acordeones, a ver, recuerden que la Sala Superior, en una medida cautelar, determinó que sí están permitidas las guías de votación, pero estas guías de votación es precisamente por esta complejidad que hay de que la ciudadanía tenía problemas para poder identificar cómo votar por el gran número de candidaturas, cómo votar por la complejidad, porque bueno, era muy técnico. Tenías que votar por materia, tenías que votar por cargo, por distrito, por circunscripción. Si ustedes tuvieron la oportunidad de votar, de ver una boleta a nivel federal, pues venía por materia, penal, familiar, y venían un sinfín por ministros, sala superior, sala regional, etc. Entonces, eran muchísimas candidaturas, muchísimos cargos que se estaban compitiendo, y obviamente pues las personas les costaba trabajo entender cómo podían votar. Entonces, sí estaba, en su momento, la Sala Superior estableció que sí podían llevar una guía como un insumo para saber cómo votar. Lo que estaba prohibido es difundir o promover en estas guías de votación a cierta candidatura, a cierto cargo, a un nombre en específico. Eso sí estaba prohibido, hacer una difusión masiva, hacer una promoción por parte de alguna institución, alguna persona de cierta candidatura, una promoción masiva. Entonces, eso sí estaba prohibido. Y eso fue lo que se determinó precisamente en el
en una impugnación que hubo de esto, hablando de los acordeones, en el juicio de inconformidad 149 y y su acumulado 250. ¿Qué es lo que se estableció aquí? A ver, solamente se advirtió la existencia, porque bueno, efectivamente, estaban las guías de votación, coloquialmente conocidos como acordeones. Pero solamente había físicamente 3,000 aproximadamente en el expediente, 3,000 guías o acordeones físicos. Lo único que se tenía es lo que los medios de comunicación señalaban de que había una difusión masiva de estos acordeones beneficiando a ciertas candidaturas. Pero no había una prueba plena que realmente así lo señalara. No había una prueba respecto a quién lo difundió, porque en la propia sentencia, y eso fue por unanimidad, se dijo que no había prueba de que los partidos hubieran intervenido. Tampoco hubo prueba de que algún servidor público o alguna institución pública los haya difundido, o los haya hecho, los haya realizado, o se haya establecido este mecanismo de distribución masivo. Simplemente lo que teníamos era indicios de lo que se publicó en medios de comunicación, en internet, de que pues había unos acordeones que estaban promoviendo a ciertas candidaturas. Pero pues realmente estos indicios no te pueden llevar a una prueba plena para poder anular una elección. Y esto también se da en elecciones ordinarias. Puede haber indicios de algún tipo de violencia, puede haber indicios de distribución de programas sociales, puede haber indicios etcétera. Pero todo es a través de alguna prueba técnica, de algún medio de comunicación que pueda difundir. Pero realmente no había más pruebas más que estos 3,000 acordeones, y todos, la mayoría, estaban enfocados a la Ciudad de México. Entonces, a nivel nacional no había mayores indicios de que se pueda haber llevado una distribución masiva de estos acordeones. La segunda cuestión, no se conocía quién fue el autor de estos acordeones. ¿Qué tal si estos acordeones fueron realizados días antes, posterior a la jornada, y se presentaron como prueba? No se sabe exactamente. Realmente si estos acordeones fueron utilizados para poder coaccionar a la gente el día de la jornada electoral. Tampoco existía prueba plena. No había una prueba donde se decía que a los ciudadanos se les acercaron para entregarles el día de la jornada los acordeones físicos y decir, a ver, vota por tal persona. Tampoco había una prueba plena. Simplemente eran indicios de lo que se difundía en medios de comunicación, pero pues realmente no teníamos una prueba de esa distribución masiva de los acordeones o de las guías de votación, ¿no? Y de qué manera se influyó o coaccionó a la ciudadanía, y mucho menos si esas 3,000 guías de votación físicos que existían, pues era determinante para poder anular una elección a nivel nacional. Realmente estamos hablando de más de 5 millones de votos. Con 3,000 acordeones o guías, pues era imposible poder determinar que pues, realmente hubo una coacción, ¿no? Sobre todo por la diferencia que había. Y bueno, en 2027 sí va a ser complicada la elección, por eso les decía que sí se tiene que analizar, ahora que estamos con la posibilidad de una reforma electoral, y que a lo mejor pudiera haber una reforma a estos lineamientos o a esta normativa que regula el proceso electoral del Poder Judicial. Sí va a ser complicada y se tiene que definir bien cómo votar, porque primero se tiene que hacer una distinción entre elección ordinaria de partidos políticos y elección de personas juzgadoras.
Me parece que ahí sí tiene que haber una difusión y una promoción distinta para que la gente no se confunda. No se vaya a confundir de que una persona candidata a un órgano de Poder Judicial sea una persona candidata de un partido político. Me parece que ahí sí se tiene que distinguir, la promoción tiene que ser distinta. Y sobre todo, debe haber menos candidaturas desde mi punto de vista. Creo que son candidaturas masivas, creo que son muchísimas candidaturas que aparecen en las boletas. Me parece que, es un punto de vista, a lo mejor en los comités de evaluación se puede hacer un poco más restrictiva la elaboración de la lista, posiblemente que fueran menos candidaturas para que la gente pudiera entender por quién votar, cuáles son las propuestas de campaña. Entonces, hay que distinguir, sobre todo porque también en la propaganda en 2027 ya van a participar partidos políticos, va a haber recursos públicos por el financiamiento, y sí tiene que haber esta restricción para que en la propaganda de partidos políticos, y la hay, y tiene que seguir existiendo, no se promueva ninguna candidatura al Poder Judicial. Eso sí tiene que seguir y continuar con esta restricción, y claramente la propaganda de partidos políticos exclusivamente es para sus candidaturas a elecciones ordinarias. Y ahí es donde está el problema, porque ¿qué va a suceder con la promoción para el Poder Judicial? Ya lo tuvimos ahorita con la elección de Veracruz y Durango. 7 de 24 minutos que hay, solamente 7 vas a promover de manera genérica la elección al Poder Judicial, y los demás minutos serían para candidaturas de partidos políticos. Al momento de acudir el día de elección de la jornada electoral, pues la gente o la ciudadanía posiblemente pueda conocer a sus candidatos, ayuntamientos, diputados, gubernatura, pero va a dejar a un lado lo de las candidaturas del Poder Judicial. Posiblemente eso vaya a crear confusión, la ciudadanía va a decir, bueno, y estas boletas, las cuales me están dando del Poder Judicial, ¿quiénes son? ¿Qué tienen que ver con partidos? Si yo estoy votando por un gobernador o gobernadora, si estoy votando por una diputada, diputado o algún integrante de ayuntamiento, y estos integrantes del Poder Judicial, ¿quiénes son? Entonces, no sé si votar o tachar la boleta porque no los conozco, no sé quiénes son. Entonces, sí se tiene que hacer una promoción distinta entre integrantes del Poder Judicial y lo de elecciones ordinarias para ayuntamientos. Pero sí, efectivamente, sobre la marcha me parece que se van a seguir generando los criterios. En 2027 va a ser un año importante porque ya la mayor parte de las entidades va a haber elecciones concurrentes, elecciones ordinarias y de integrantes del Poder Judicial, y yo creo que se van a establecer mayores criterios ya estando esas elecciones concurrentes. Ahorita solamente fueron 2, Veracruz y Durango. No hubo mayor impugnación en cuanto a que hubiera alguna confusión o se hubieran utilizado recursos públicos o recursos de los partidos políticos para promover candidaturas al Poder Judicial. No las hubo. Realmente no hubo esa confusión. Pero me imagino que ya para 2027 puede aumentar la legitimidad en cuanto a esta restricción, en cuanto a la confusión de elecciones ordinarias e integrantes del Poder Judicial, y posiblemente ahí se pueda generar mayores criterios para poder, como usted bien dice, establecer criterios por parte de la Sala Superior que puedan coadyuvar para mejorar este sistema de votación para los integrantes a los diversos órganos del Poder Judicial. Todavía nos falta, 2027 va a ser un año importante, me parece que es el año más complejo que se pueda presentar porque pues, se renuevan prácticamente la mayor parte de los integrantes de ayuntamientos, de congresos, también
17 gubernaturas, y bueno, pues a nivel federal también la Cámara de Diputados, pero a la vez vamos a tener una elección concurrente con el Poder Judicial. La mayor parte de los estados van a participar, y la otra mitad de magistraturas de circuito, de tribunal colegial de circuito y de juez de distrito también van a participar en esta elección. Entonces, va a ser importante. 2027 todavía falta generar mayores criterios, y bueno, pues no nos adelantemos. Yo esperaría que se pudiera modificar la norma para poder tener mejores disposiciones en cuanto a la regulación de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Muchas gracias. Ok, yo soy estudiante de Derecho, voy en séptimo. Pareciera mi interpretación subjetiva que se quisiera como unificar los tres poderes, o sea, haciendo las elecciones en esta vez que usted comenta. Incluso, por ejemplo, la nueva propuesta que hay al tema de amparo, que ni siquiera es todavía ni aceptado por la Cámara, por el Poder Legislativo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? O, está bien, podemos meter recursos de apelación, y me parece perfecto esta propuesta de que podamos elegir a nuestros jueces, pero los criterios son carentes, porque yo voy a escuchar muchas audiencias y jueces con demasiada expertise de 30 años, porque no son electos, y podría interpretarse como una indefensión al resto de la sociedad por los criterios que usted dice, que yo interpreto que son propuestos para, no por la equidad, no que no haya corrupción, todo lo que usted ya comentó, pero quedan los ciudadanos una mayor parte en un estado de indefensión, porque no he analizado el porcentaje de gente que acudió a votar, pero yo no acudí. ¿Por qué? Simplemente no conocía a los jueces. Y sí tengo amigos que quedan electos jueces y están en la carrera activista. Pero ¿cuál sería nuestro deber como ciudadanos, o sea, cada uno con estas situaciones? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar, dado que incluso hay videos, bueno, todos los hemos visto, de jueces que quedaron electos y que pues el defensor los corrige? No me ha tocado ver eso también en Cancún, pero ¿qué propuestas se pueden hacer? O sea, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que mejore? Dado que un juez dicta una sentencia, un juez probablemente no con expertise o con, pues digamos, usted me diga, o sea, usted entiende términos, pero que dependa la vida de un familiar mío a un debido proceso para que se llegue. ¿Qué propuestas nos sugiere usted, porque se ve que tiene expertise en el área, para que como ciudadanos podamos aportar a esto? O sea, que para sumarle a esto, a esa renovación que está haciendo al sistema. Gracias, Juan. Bueno, como ciudadanos pues tenemos obligaciones. Aparte de que, bueno, también las autoridades, bueno, se tiene que difundir de mejor manera la elección del Poder Judicial, también nosotros como ciudadanos podemos participar y ser más activos. Creo que la ciudadanía tiene que ser más activa en esta elección, porque parecería ser que el desánimo surge a partir de que no conoces a los jueces o no conoces sus propuestas, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a nivel federal había una página en el INE que dice Conóceles, y ahí se publicaba cada currículum y quiénes eran los candidatos y candidatas a cada cargo de este proceso judicial. Y entonces ahí
como ciudadanos y ciudadanas podemos conocer quiénes son nuestros candidatos, quiénes están en nuestro distrito, quiénes están en el circuito por el cual podamos votar, ¿no? Si bien se tiene que hacer una mayor difusión, pero creo que la ciudadanía tiene que conocer más a sus juzgadores. Y los juzgadores y juzgadoras también, a través de la rendición de cuentas, tienen que difundir su trabajo para ser evaluados. Al igual que las personas que son diputados, diputadas o integrantes de ayuntamientos o la propia gubernatura, pues son evaluados en su trabajo, pueden recibir evaluaciones tanto positivas como negativas. Me parece que los juzgadores y juzgadoras también pueden tener esa misma cuestión. Pueden ser evaluados su trabajo. Recuerden que las personas electas o las que están integrando ya los órganos judiciales van a ser evaluados. Y en su momento, pues también a lo mejor van a participar en otra elección, no lo sabemos, pero son evaluados. Hay un órgano, el Tribunal de Disciplina, que también va a evaluar el trabajo de cada una de las personas juzgadoras. Si funciona adecuadamente este Tribunal de Disciplina, me parece que es un ente que pudiera también establecer directrices de cómo mejorar el trabajo de las personas juzgadoras, pero la ciudadanía también puede participar, puede hacer llegar propuestas, puede también interponer, no sé, alguna denuncia o queja en caso de corrupción, etcétera, ¿no? Pero bueno, me parece que está en otro ámbito, es el Tribunal de Disciplina. Digo, no nos toca a nosotros como Tribunal Electoral hablar o mencionar sobre el trabajo de otro ente. Me parece que hay que dejar que funcione la institución. Me parece que en la reforma el Tribunal de Disciplina tiene ciertas atribuciones que está iniciando, y en su caso pues se verá qué tal está funcionando el sistema judicial en este aspecto, ¿no? Pero sí, la ciudadanía tiene que ser más participativa, más activa. ¿De qué manera podemos mejorar? Pues obviamente conociendo a nuestros candidatos y candidatas, tanto a nivel federal, el INE, y me imagino que también a nivel local se establecerá un link donde se puedan conocer quiénes son los candidatos al Poder Judicial, candidatas, conocer su trabajo, su currículum, y sobre eso tomar la mejor decisión de qué es lo que queremos de nuestro Poder Judicial. Agradecemos a todas y a todos su participación, y las preguntas que quedaron pendientes las pueden hacer llegar al correo electrónico y el ponente les dará pronta respuesta. Muchas gracias, le agradecemos, maestro Juan Manuel, gracias por su excelente cátedra, y a continuación me voy a permitir, le invito por favor a que nos acompañe aquí a la primera fila. A continuación cederé el micrófono a José Héctor Tapia Martínez, ya casi para concluir, para que nos hable del Museo Interactivo Constitucional de la Constitución. Por favor, maestro, ¿nos puede acompañar? Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Les voy a colocar ambos para que se... Sí, claro. Aquí de pie estoy bien. ¿Puedo usar el...? Sí, adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve. Vengo a hacerles una cordial invitación al Museo Interactivo de la Constitución, que se encuentra dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo sé que muchos no lo conocemos. Si me pueden ayudar pasando la siguiente lámina, por favor. Un poco de la historia es, en 2017, magistradas y magistrados deciden que tiene que haber un espacio cultural, histórico y educativo que complemente un poco de la labor que se hace dentro del tribunal. Y entonces abren este espacio conmemorando también los 100 años de la Constitución. El MIC
se abre en 2017 y queda así como lo están viendo ustedes, que era un espacio bastante digno, pero le estaba faltando algo. ¿Qué le estaba faltando? La presencia de las mujeres. No podemos entender la historia de nuestro país ni de la humanidad sin la aportación que hacen las mujeres y cómo se les ha invisibilizado. Entonces, en 2024, la magistrada presidenta, Mónica Aralizoto, nos dice, tenemos que integrar a las mujeres y que sean visibles dentro de nuestro espacio. Así, el museo empieza a contar la historia a partir de la independencia, después la revolución, hasta nuestros días, tratando de representar y dar visibilidad a estas grandes sufragistas, paritarias y constitucionalistas que han hecho que nuestro país llegue hasta el punto donde está. Lo que van a poder ustedes encontrar en el museo, pues son todas estas grandes mujeres que han hecho de nuestro país lo que es, y hay un mural con igualdad, hay una exposición de fotografía, hay una línea del tiempo interactiva, en fin, hay una serie de documentos y también aparatos tecnológicos que nos hacen muy dinámica la visita y nos dan a conocer toda esta parte de la historia que de repente no la sabemos y no estábamos tan conscientes de ella. Yo aquí nada más les voy a presentar 3 de estas grandes mujeres. Carmen Cerdán Alatriste, que se le considera en la historia oral como la primera bala de la revolución. Hermila Galindo Acosta, que fue una de las principales promotoras del derecho a votar de las mujeres. Y Leona Vicario, que también fue una aguerrida y fiel seguidora del movimiento y que fue la primera mujer periodista en México. Finalmente, este es el espacio como está actualmente y al que pueden ir a visitar. Los invito y las invito a que vayan y conozcan el MIC, porque es un lugar que les va a cambiar la perspectiva y que va a poder hacer que le demos su representación a las mujeres y que entendamos muy bien la historia desde la otra parte que no nos cuentan. En la parte de aquí afuera hay un código QR que les va a permitir que puedan escanear desde sus dispositivos, desde sus celulares, tablets o lo que traigan, y van a poder visitar el museo de forma virtual. Además hay un recorrido guiado que también está muy interesante porque sabemos que está un poco lejos la Ciudad de México, pero a través de la tecnología nos pueden visitar y cuando vayan a la ciudad no dejen de pasar al Museo Interactivo y también a la Sala Superior a conocer todo lo que se hace ahí y los diferentes espacios que la conforman. Y pues yo les agradezco mucho su atención y esperamos verlos y verlas muy pronto por allá. Muchas gracias. Sin camisa. A ver, me lo quito yo. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, es momento de despedirnos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnología y el Centro de Capacitación e Investigación Electoral, les agradece a directivos y comunidad estudiantil de las universidades participantes. Gracias por su presencia y también a quienes nos siguieron a través de manera virtual. Muchas gracias para este taller de análisis de sentencia. Deseándoles que tengan una excelente tarde.